Para mí es un placer estar con ustedes. Reciben un cordial saludo de mi parte, Jesús Amaya, y de la Iglesia de Cristo acá en Torreón, Coahuila, México. Gracias a los encargados de este evento por su invitación a mi persona. El tema que se me asignó es un tema muy importante y muy interesante. Se titula Una familia a prueba de tormentas. El hombre, cuando fue creado por Dios, no fue diseñado para vivir solo. Dice la Biblia, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué significa esto? Que el hombre es un ser social por naturaleza, por creación. Así fue diseñado. El hombre necesita vivir en compañía de sus semejantes y vivir también en armonía. Por eso Dios creó el matrimonio y por eso también creó la familia. Estar solos es la situación más trágica que un ser humano puede enfrentar. Cuando viene la adversidad, sentirá algo terrible. Por eso dice la Biblia, ay del solo, porque cuando caiga, ¿quién lo va a levantar? Ay del solo, porque cuando tenga frío, ¿quién le va a dar calor? ¿Quién lo va a calentar? De esta manera, la familia es un refugio para las tempestades. Por lo tanto, a la familia debemos cuidarla, debemos valolarla, debemos aquilatarla, porque es muy importante para nuestro desarrollo. Fíjense, si nos fijamos en esas cosas que pasan, fíjense ustedes cuando aparecen las noticias de que un joven entró a una escuela armado y hizo una matanza y mató a niños o a compañeros y mató a maestros, a maestras, fíjense cómo es la historia. Generalmente cuando ya se investiga y se publica la biografía de estos muchachos, ¿saben qué es un común denominador? El común denominador es que estos jóvenes son jóvenes solitarios. Son jóvenes que no vivían con su familia, jóvenes que no conocían a sus hermanos o no convivían con ellos, jóvenes que no vivían con papá y mamá, que vivían en un lugar extraño. Esa es la realidad. ¿Cómo afecta el vivir lejos de nuestra familia? Y eso no pasa solamente con ellos, pasa con los drogadictos, pasa con los alcohólicos, pasa con los pandilleros, pasa con cualquier otro tipo de adicción. Lo que está pasando es que esas personas provienen de hogares fracturados, de familias rotas. Por eso es importante valorar nuestra familia. Padres, cuiden a su esposa. Esposas, cuiden a su esposo. Comuníquense, que los hijos vean el amor que existe entre ustedes. Hijos, amen a su padre. Padres, amen a sus hijos. Fíjense, esto es lo que el apóstol Pablo nos dibuja en Efesios capítulo 5 y capítulo 6. Nos dibuja una familia equilibrada, donde hay respeto entre esposos y donde hay respeto del padre hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Cuando un ambiente es así, entonces tenemos una familia a prueba de tormentas. Hablar de cuántas tormentas estamos enfrentando el día de hoy será un tema muy, muy largo. Pero la verdad es que estamos enfrentando en estos días tantas tormentas que quiero hablar simplemente de 3 tipos de tormentas que hoy afligen al ser humano. La primera tormenta es la tormenta económica. Vivimos en países donde parece ser que el túnel está demasiado largo y parece que el final del túnel lo vemos allá muy, muy lejos. ¿Cuándo saldremos de estas crisis económicas que estamos enfrentando? Hay muchas personas, hay muchos individuos que viven en un estado precario. Y eso es lo que afecta mucho a veces en nuestras sociedades, la precariedad. ¿Qué es vivir en un estado precario? Significa que hay personas que no ganan o que lo que ganan no es ni siquiera para llevar una vida digna. Lo que ganan no es suficiente para satisfacer las necesidades más elementales. ¿Y cuáles son estas? Bueno, significa que con lo que ganan no pueden pagar una renta para una casa digna para la familia. Viven hacinados en una pequeñita casa donde la familia no cabe, donde no hay privacidad. Es muy difícil vivir así, en un ambiente adecuado, que significa que con lo que ganan no alcanzan para comer dignamente. Es tal el estado de precariedad de muchas familias en nuestros países que a veces no tienen para dar más que una comida al día. Y eso hace que haya mucha decepción.
Vivir en un estado precario significa que con lo que ganamos no alcanzamos para una ropa digna, para comprar zapatos al niño, ropa a la niña, para que el hombre, el papá, ande dignamente vestido. Así es que no se alcanza ni para la renta a veces, ni para el alimento, ni para la vestimenta, ni para la escuela, una educación digna. Acá en nuestro país, en México, tenemos dos tipos de educación, la pública y la privada. La privada es carísima, eso está fuera del alcance de muchas familias. La privada se supone que es gratuita, pero no es tan gratuita, sí cuesta. Pues créalo, hay muchas familias que ni para la pública tienen. Que el niño o el hijo va a estudiar simplemente la primaria, la secundaria y hasta ahí va a llegar. No hay dinero para que nuestro hijo se prepare, eso es precariedad. Es una situación muy difícil. Por eso dice la Biblia, Dios mío, no me des mucha riqueza, no vaya a ser que me olvide de ti, pero no me hagas tan pobre que esto haga que yo reniegue de ti. Simplemente dame lo necesario. Pero así es. Así es que vivir en un estado de precariedad es una tormenta que muchas familias hoy están viviendo. Pero otro tipo de tormenta es la tormenta de la salud. Esta pandemia que pasó, créalo, dejó en evidencia lo frágil que es el ser humano y lo frágil que es la ciencia humana. Esta pandemia que pasó, lo único que también trajo es que los virus y las bacterias han mutado, créalo. Y se han presentado otro tipo de síntomas y enfermedades para los cuales los médicos no saben exactamente qué hacer, porque se enfrentan a situaciones nuevas, donde la enfermedad toca la puerta de la familia o de las personas y realmente pone en mucho desequilibrio. ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando a nuestra familia llega la enfermedad? Y una enfermedad de esas que se describen como incurable, progresiva y mortal. ¿Qué le pasa a un individuo cuando le dicen que el cáncer entró a su familia y el cáncer le pegó a un hijo? Qué difícil es eso. O que el cáncer le pegó a la esposa o al esposo o a uno mismo. El primer paso es la negación, dice uno, no es cierto, eso no me puede estar pasando. Más uno como cristiano dice, ¿a mí por qué? Soy cristiano, esas cosas no son para mí, estoy protegido por Dios. Nos negamos a aceptar una realidad que duele y que simbra nuestra familia. ¿Qué hacer cuando entra la enfermedad y un accidente cerebral deja a nuestro ser querido postrado en la cama sin ningún tipo de movimiento? Queda a veces como un vegetal para el resto de su vida. ¿Qué pruebas tan difíciles para un individuo, para una persona y para una familia? ¿Qué hacer cuando un hijo nace con síndromes que no le van a permitir una vida sana en toda su vida? ¿Qué hacer o cómo afecta a una familia cuando nace un niño con síndrome de Down? ¿Qué hacer con él? Nunca va a llevar una vida normal, entre comillas, porque su capacidad intelectual no le va a dar para eso. No va a poder estudiar una carrera, no va a poder ejercer un oficio como cualquier otra persona. A veces nos golpea mucho la idea de que viene a nuestra mente cuando decimos, ¿qué va a hacer de mi hijo cuando yo me muera? No sabe hacer nada y no puede hacer nada. ¿Qué va a hacer de él? ¿Y cómo sufre la familia? ¿Cómo sufren los padres? Hace tiempo en México tuvo que hacerse un programa a nivel nacional que decía, saque a su hijo del closet, se refería a los síndromes de Down. Sáquenlo. ¿Sabe por qué? Porque había muchas familias que con un hijo con síndrome de Down lo escondían en un cuarto, en el corral, como si fuese algo vergonzoso, y les daba vergüenza. Entonces eso orillaba a que el niño viviese una vida indigna. Sáquelo, déjelo que lo vean, que salga a la calle a jugar, a hacer una vida lo más normal posible, porque si usted lo encierra y se avergüenza de él, es peor para el niño y es más humillante para él. Entonces saque a su enfermedad del closet, no le dé vergüenza. Gloria a Dios, Dios sabrá lo que va a pasar con nosotros. Son tormentas que vienen a nuestra familia, la económica, la tormenta de salud y una tormenta que hoy está azotando al ser humano, la tormenta de la ética o de la moral tan relajada que hoy estamos viviendo. Vivimos en una sociedad con una moral muy relajada. Usted estará de acuerdo conmigo. Cosas que antes no se aprobaban, hoy se ven como normales. Hoy se ven como algo cotidiano y de todos los días.
que no hay que corregir porque así es el ser humano. Como recuerdo yo cuando era pequeño, allá en los 60s, en los décadas de los 70s, hace muchos años, ¿verdad? Pero como recuerdo que en aquellos tiempos no se hablaba de los drogadictos, no había drogadictos, al menos en México. Había marihuanos, la palabra drogadicto no existía. Decimos, es un marihuano, pero ¿saben qué? El marihuano, que era el único drogadicto que en aquel tiempo había, el marihuano era un señor ya adulto, ya viejo, que había caído en ese vicio de la marihuana. Entonces decir un marihuano era decir un hombre adulto. Pero hoy hablamos de la drogadicción porque hay muchas drogas. Pero hablar hoy de un drogadicto no es hablar de un hombre adulto. Hoy hablar de un drogadicto ya empedernido, ya atrapado por ese vicio, es hablar de un muchachito de 11, 12, 13 años. ¿Cómo ha bajado la cronología? Es una tormenta espantosa. ¿Cuántas familias viven un infierno por este problema? Descubrir que su hijo de 10, 11, 12 años ya está probando un tipo de droga y que ahora son muy agresivas y que son terribles. Hoy vivimos una tormenta de tanta información que desinforma a nuestros hijos en su sexualidad. Hay tanta información de la sexualidad que deforma a nuestros hijos. Y cada día, créanlo, hay más familias que están sufriendo, familias cristianas, que están sufriendo porque descubren ahora que su hijo de 13, 14 años confiesa que tiene una preferencia sexual, pues, desviada. Perdón por la palabra, porque ahora ya ni eso vamos a poder decir. Y aquel muchacho ahora confiesa que es homosexual, la niña confiesa que es lesbiana o cualquier otro tipo de inclinación sexual. Están totalmente confundidos y a veces uno como padre no sabe qué hacer ante esas cosas. Qué lejos están los tiempos aquellos donde este tipo de confusión no era tanta como hoy. Vivimos realmente una tormenta ética y moral. A veces nosotros los padres, cuando los hijos son pequeños, no imaginamos las tormentas que viviremos con ellos. El hijo es pequeño y soñamos que crezca para que de joven nos acompañe a la iglesia, para que de joven se bautice, y no imaginamos lo que el futuro nos depara con tanta tormenta. Cuando Jacob el patriarca tenía a sus hijos pequeños, ¿cómo soñaría? Los llevaba al campo a disfrutar con él un día de trabajo allá cuidando el ganado del suegro. Él nunca imaginó que sus hijos ya de jóvenes le darían problemas terribles. Ya de jóvenes, Dina fue violada y vino con una gran tragedia. Simeón y Leví se convirtieron en asesinos. Judá se va de la casa. José es vendido por sus hermanos. Rubén se vuelve un hombre promiscuo. Diría Jacob, ¿qué pasó con mis hijos? ¿Por qué tanta tormenta me están causando? Créalo, ni imaginamos, a veces como padres cristianos, cuando los hijos son pequeños, las tormentas que nos esperan. Sin embargo, el consuelo es que tenemos familias a prueba de las tormentas. Para tener una familia a prueba de las tormentas, quiero mencionar solamente 3 cosas, muy rápidamente. Primero, nuestra familia nunca debe perder la comunicación entre esposos y de padres a los hijos. La comunicación siempre debe ser clara, directa, oportuna y sin ofender. Comunicación clara, decir qué me pasa, qué pienso, decirlo de manera clara para que me entiendas. De entre esposos y hacia los hijos, y de los hijos hacia los padres, claro, es decir, qué nos pasa directamente. Directa significa a la persona. Si es para mi esposa, es hablar con mi esposa. Si es con los hijos, hablar con los hijos de manera directa. Oportuna es a tiempo. No dentro de un mes estar hablando de lo que me está pasando, es a tiempo y sin ofender. Sin ofender. Segundo, la familia a prueba de tormentas cuida la comunicación. Segundo, cuida su estructura. El apóstol Pablo en Efesios 5 y 6 nos habla de la estructura de la familia. Esa estructura se guarda para que sea prueba de tormentas. ¿Cuál es la estructura? Papá, tú eres la cabeza de la familia, eres el responsable. Mamá, tú eres la ayuda idónea, eres el complemento, son equipo. Ustedes gobiernan la familia. Hijos, ustedes están sujetos a sus padres.
Cuando esa estructura se rompe y él no quiere gobernar su familia porque no quiere, porque no tiene ganas, porque tiene miedo, y permite que la esposa asuma el gobierno, ahí ya la familia se está desestructurando. Cuando no corregimos a los hijos y los hijos se rebelan y hacen lo que quieren y a veces se convierten en la autoridad de la familia, esa familia ya es un caos y no podrá seguir adelante. Va a ser un caos espantoso. Entonces, la familia a prueba de tormentas conserva comunicación y conserva su estructura. Y por último, lo más importante, conserva su fe en Dios. Amar a Dios, creer en Dios y esperar en Dios. Yo no sé por qué hay familias en la iglesia que cuando viene la tormenta, lo primero que hacen es dejar de asistir a la iglesia. ¿Qué futuro les espera? Es cuando más necesitamos estar cerca de Dios. Es cuando más necesitamos orar, cantar, escuchar, convivir con los hermanos para darnos calor. Que Dios nos dé sabiduría para formar familias a prueba de tormentas. Que nunca pierdan la comunicación, que nunca pierdan su estructura y que nunca pierdan su fe en el Señor. Muchas gracias. Soy muy amable. Bautízate invocando su nombre, que te detiene ya. Cristo a la puerta está esperando, ya quiere entrar.